Descubrí la nueva línea Simmons Beauty Rest 2014 y viví la vida llena de energía. Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción. Fin de espacio publicitario. 20 minutos faltan para las 4 de la tarde. Estábamos buscando a la colega Luciana Vázquez, periodista, autora del libro La educación de los que influyen, de Editorial Sudamericana, porque ese libro y las investigaciones anteriores y posteriores que ella hizo sobre el ADN de la educación de los que mandan son muy ilustrativas para saber de dónde vienen y cómo pueden funcionar. Por ejemplo, una curiosidad que tengo desde hace mucho tiempo, el ministro de Economía, Axel Kicillof. Cuando uno lee la biografía superficial del ministro de Economía, dice, ha sido un muy buen estudiante, creo que incluso se habla de medalla de oro, no sé si es así. Y la pregunta que yo siempre me hago es si un muy buen estudiante de historia de la economía puede manejar la economía real, y si se choca con la educación formal o no. Por eso le voy a preguntar a Luciana sobre esto. Luciana, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están todos? Muy bien. Y ahora que me acuerdo, hubo una polémica nota en La Nación, creo, Luciana, vos me corregirás, en donde comparabas la educación de Axel Kicillof con la educación de la princesa argentina en Holanda, ¿no? Sí, el año pasado una nota comparando los perfiles de egresados que salen de colegios como el Buenos Aires opuestos a colegios como el Northlands o el San Andrés. ¿En dónde se educó y con qué características Axel Kicillof? Bueno, Axel Kicillof sabemos que es un egresado de Buenos Aires, fue un muy buen estudiante, un estudiante de 8,54 de promedio, que es un promedio muy alto para un estudiante de Buenos Aires. Había mejores estudiantes que él. Cecilia Nahón, su amiga y actual embajadora en Estados Unidos, era una estudiante de 10. Él no era un estudiante de 10, pero era muy buen estudiante. Y después ingresó a Económicas en la UBA, se licenció de economista, fue medalla de oro, pero hay una historia muy interesante ahí. Egresó en el 95 como licenciado en Economía, le dieron el premio Magna Cum Laude, que es la medalla de oro de la UBA, pero en realidad era el segundo mejor egresado de 122 egresados de esa camada. ¿Sabéis quién era el primero? ¿Quién? Mario Firmenich. Mario Firmenich obtuvo 8,97 de promedio, pero no le dieron por una cuestión de incomodidad, entonces por una decisión administrativa le dieron la medalla de oro a Axel. ¿Y qué se supone que sabe Axel Kicillof? ¿Historia de la economía? ¿Qué se supone que sabe y mucho Axel Kicillof? Historia de la economía, pero no economía real. Él se doctoró en Keynes, con una tesis sobre Keynes en la que se sacó 10 en el 2005. Ajá. Yo creo que a mí me parece interesante pensar a Kicillof como... Vos pensás que nosotros los adultos que no nos dedicamos a la vida académica estamos en la vida educativa, en el mundo educativo, los 12 años de primaria y secundaria, y si vamos a la universidad, unos 5 años, ponele, más, ¿no? 17 años. Bueno, Axel Kicillof estuvo la mayor parte de sus 40 y pico años de edad dentro de un mundo académico. Tiene los 12 años de escuela primaria y secundaria y tiene, desde que entra a la universidad hasta que sale en 2010, porque deja sus cátedras, unos 32 años de vida dentro del mundo educativo. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, a ver, si vos sos un académico y te vas a dedicar a la investigación pura o aplicada dentro del mundo académico, eso es muy bueno. Pero el problema del mundo, de una carrera tan prolongada en el mundo exclusivamente académico o en las organizaciones del Estado, que son también, tienen algo en común, es que son mundos muy controlados. Un buen estudiante aprende las mañas para ser un buen estudiante y para sacarse 10. Claro, y el otro problema es que cuando te tenés que operar en el mundo real se te va a armar un lío bárbaro, ¿no? Supongo. Hay algo de eso. En el mundo real los consumidores son millones y son diversísimos, casi incognoscibles. En el mundo controlado de la academia, no importa si es el colegio secundario o la universidad como alumno o como profesor, tu target son los profesores que tienen que, digamos, allanarte el camino hacia las posiciones de becas y a las posiciones interesantes académicamente. Es un mundo muy reducido que se maneja con variables muy claras y que recorrerlas y surfearlas después de tanto entrenamiento es muy sencillo. Y además yo creo que
a mí me parece que es interesante pensar que Kicillof además es un muy buen estudiante, ha sido un muy buen estudiante. Y padece de alguna manera el síndrome del buen alumno, del mejor alumno, que es en la tradición del mejor alumno, el mejor alumno tiene que tener respuestas y certezas y pocas dudas. El 10 se obtiene con respuestas, no con dudas, en una concepción muy tradicional del conocimiento. Bueno, es claro que el Kicillof que yo veo en la vida real, perdón, esto lo digo yo, en la Disneylandia que plantea el gobierno, es un tipo que no tiene ninguna duda de nada. Por ejemplo, dijo sin que se le moviera un pelo que la devaluación no tiene ningún impacto en la inflación. Y eso lo sé hasta yo, que no sé ni medio de economía. Sí, yo creo que sin hacer psicología, porque la psicología es un encuentro personal en privado, digamos, yo lo que leo en Kicillof cuando lo veo en televisión y lo escucho es una profunda inseguridad y una profunda intención por demostrar que sabe. ¿Por qué? Que sabe teoría, pues no parece alguien que ha masticado los conocimientos, se han vuelto absolutamente personales y se han vuelto tan personales que ya son irreconocibles como conocimientos de otros, como saberes de otros. No son teorías enunciadas por un tercero. Es decir, alguien que sabe mucho de economía habla de la economía como si estuviera hablando, no sé, de una experiencia muy cercana, como si hablara del amor. Pero no habla citando... Del amor que experimentó, digamos. Claro, exactamente, porque es una experiencia extremadamente personal, alguien que vive la economía. Kicillof da la sensación de que siempre está pensando en la audiencia. Y yo creo que hay algo de eso, hay una idea de rendir examen continuamente. Y que eso viene dado, la idea del mejor alumno en la tradición escolar más establecida y más conservadora es que el alumno estudia mucho, responde, nunca duda, si duda es débil, y la escucha no es algo muy desarrollado en los sistemas educativos. Los alumnos no escuchan, los profesores no incentivan la escucha, y es clave para hoy en día, para cualquier emprendedor, creador, funcionario, escuchar mucho. Pero eso no es algo que se aprenda y que el mejor alumno lo destaque. Yo te escucho, e interpreto y deduzco. Es deducción pura, no es información. El típico personaje, y no lo digo de manera despectiva, lo digo como definición, el tipo de personaje que puede seducir tranquilamente una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que sí, porque la presidenta Fernández de Kirchner tiene una voluntad por ser la mejor alumna en todo, es decir, es una presidenta que se apropia de los saberes de su equipo, no habla en función del equipo, sino que siempre es la primera persona hablando de conocimientos muy técnicos y muy específicos y muy complejos, que muchas veces se nota que han sido aprendidos muy recientemente. Y Luciana, déjame que te haga una última pregunta, interesantísimo, esta especie de ADN de la educación formal de Kicillof que acabas de dar. Déjame que te haga una última pregunta. ¿Cómo es en el mundo? ¿Cómo son los ministros de Economía, de Seguridad? ¿Viste esos ministerios donde vos tenés que tomar decisiones todo el tiempo y tenés que gestionar de verdad y tenés que operar sobre variables? ¿Son así como Kicillof o son de otra...? Mira, los que me vienen a la cabeza, el brasilero que estuvo hace unos años en Brasil, ahora se me va el nombre, fue compañero de Prat Gai en su doctorado. Ministro de Economía, yo tampoco me lo acuerdo, pero yo me lo voy a acordar. Está bien. Mantenga. Era un doctor. Guido Mantega. Exactamente, era un doctor en economía de la Penn University, de una de las Ivy League de Estados Unidos, brillante, así, un genio de la economía, pero con una claridad intelectual muy llamativa, muy llamativa, y era un tipo era más grande además que Kicillof. Después en Canadá tenés a un aplomado y formal economista que sale a hablar en muy contadas ocasiones y nunca en términos beligerantes. En Estados Unidos está Bernanke hasta hace poco. Son tipos grandes en general, con mucho aplomo, que no se pelean, no salen a pelear. La economía no es una cuestión de pelearla, me parece, todos lo entendemos. Son cuestiones técnicas, sociales, y tratar de comprender esas tendencias. Cuando hay enojo hay una frustración en eso, ¿no? Cuando el conocimiento que tenés, ¿no? Si yo veo a veces en Kicillof una cierta frustración de aquel que cree saber mucho y la realidad no le responde a la medida de sus expectativas. Luciana Vázquez, periodista, autora del libro La educación de los que influyen, de Editorial Sudamericana. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Chau. Muy interesante, lo que dice. Muy interesante. Pues sí, me acordaba mientras hablabas con Luciana de